Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Ya es la cuarta sesión de nuestro curso, así que con esto vamos a finalizar, ¿vale? Se titula Metodología de la investigación en la obesidad infantil. Primer aspecto interesante. Este tipo de investigación no fue con el enfoque clínico como normalmente solemos hacerlo. De hecho, ya les habíamos presentado ahí una conferencia acerca de, más bien, una investigación que generamos acerca de la genética de la obesidad. Vimos ahí algunos datos de la expresión de los genes, el impacto de la glucosa, los cambios de glucosa a través de los estímulos de dieta, de ejercicio, de suplementación. Este fue de otra índole, pero no hay que hacer investigación, por eso es hacer ese énfasis, ¿no? Que no solamente podemos hacer investigación en cuanto a lo científico, en cuanto al área de la nutrición o de la antropometría, sino tenemos una gama, ¿no? De oportunidades en donde podemos generar ese tipo de investigaciones. Como ustedes se percataron, pues el curso fue el impacto de la obesidad infantil en el presupuesto público y realmente lo que queríamos ver es esa parte de administración, ¿no? Por eso ahorita aquí en la pantalla vemos que la administración pública como un todo es un paradigma de primer nivel que está en siguientes niveles, ¿no? De enfoques cognitivos. Podemos ver desde la parte de la gerencia, la parte política, la parte judicial, la parte de lo ético y también sobre todo de lo histórico, ¿no? Lo que se ha generado a través del tiempo. Ahora, con esos diferentes enfoques, pues podemos ver a la administración de personas, la parte de las finanzas, los presupuestos, análisis, diseños de políticas, ¿no? Y estas últimas pues fueron evaluadas e interpretadas sobre todo en esta investigación que generamos. A veces cuando tenemos solamente un cargo, ¿no? Administrativo es cuando vemos estas necesidades, cuando simplemente estamos contratados en la parte clínica, ¿no? Como nutriólogos, pues no nos percatamos de otros aspectos, ¿no? Pero aquí como federación lo que buscamos es ese equipo transdisciplinario, ¿no? Donde sea, sí, la parte de interpretación. De la parte clínica, el día a día, pero también con otras áreas para ir fortaleciendo. Y bueno, se encontraron perspectivas como la parte de individuos, los presupuestos, sobre todo también la toma de decisiones y la función que tiene el gobierno, ¿no? Ya habíamos platicado en la segunda parte de este curso, ¿no? Que a veces no tenemos injerencia, ¿no? Porque no tenemos ese cargo. Pero pues hay que hacerlo, ¿no? En la parte de la administración pública hay cinco modelos. Y bueno, aquí vamos a encontrar definiciones de teorías asentadas al conocimiento con base empírica, que los podemos ver como la burocrática clásica, la neoburocrática, la institucional, la de relaciones humanas y la de opción pública, ¿no? Y así como nosotros vamos viendo que existen diferentes áreas de la nutrición, nutrición clínica, deportiva, nutrigenómica, nutrigenética, bueno, también esta administración va a contar con modelos en donde podemos generar ese conocimiento, ¿no? Ahora, el objetivo que nosotros buscamos en esta investigación y que vamos a proponer dar un segundo paso bastante interesante, pues es determinar el estado mundial, ¿no? El aspecto administrativo y científico social aplicable al estudio de las decisiones estratégicas disruptivas de las políticas públicas mexicanas para abordar entre múltiples problemas el desafío de mejorar la calidad de vida, ¿no? El día de hoy, ahí en el grupo hicimos la presentación de nuestra presidenta de Ecuador, la maestra Aide San Lucas, y bueno, creo que ya podemos empezar a interactuar, ¿no? Con esos países. ¿Qué pasa con la parte de obesidad infantil en México? ¿Qué pasa con la parte de obesidad infantil en Ecuador desde esta perspectiva, ¿no? Por eso queremos generar esos modelos. De hecho, bueno, ya el cierre del webinar les vamos a dar ahí algunas indicaciones interesantes. En cuanto a la metodología que fuimos generando para esta investigación, pues lo dividimos en seis pilares básicamente, ¿no? El primero, pues es que esta investigación se inició determinando el problema a investigar. Siempre nos generamos esa pregunta, ¿no? Y aquí es decir, pues las políticas públicas no han solucionado ese problema por una supuesta disrupción como una cuestión o una proporción dudosa, ¿no? O sea, ¿qué realmente vimos? Ya ahí en políticas públicas, pues determinamos, sí, algunos aspectos generales mundiales,
pero no fue contundente en la parte de México, ¿no? Dos, pues era la elaboración del plan de trabajo, que consistió en precisar esas actividades a realizar, cuándo se deben realizar, quiénes son los responsables, ¿no? Esa parte del calendario, ¿no? De actividades a realizar. E inclusive a nosotros nos gustaría que ustedes se sumaran a todas estas investigaciones que muy probablemente, y ahí es cuando queremos cerrar el webinar, vamos a estar publicando en algunos journals, ¿no? Tres, pues se fundamentó teóricamente ese problema, habiendo examinado y se definían las características de que terminaron este tipo de investigación y su sustentación teórica que se realizaron, ¿no? Así como el vínculo con otras investigaciones relacionadas con el mismo problema. Aquí viene toda la parte del background, ¿no? Toda esa parte de los antecedentes. Y aquí, pues, las investigaciones de las cuales fueron llevadas a cabo, ¿no? Organizaciones o instancias que deberían hacer esa chamba que habíamos comentado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE, la OCDE, la UNICEF, el IMSS, ¿no? Así como también las universidades, ¿no? La UNAM, el POLI, que generan investigaciones. Se revisaron libros también que proporcionaron información sobre esas políticas públicas. También se buscaron ciertos artículos en revistas especializadas. También, ¿por qué no? Artículos de periodistas expertos en los temas. Y fíjense, ahí llegamos a un punto más interesante. Tuvimos la oportunidad de conocer y de platicar con Luis Hernando. Él es un funcionario de gobierno de aquí de México y ya tiene unos cargos muy interesantes. De hecho, se va a sumar a darnos algunas conferencias porque dentro de las charlas de esta pequeña investigación que fuimos generando, nos detectamos de algo, ¿no? Él es licenciado en Derecho, egresado del TEC de Monterrey, tiene una maestría y un doctorado en Harvard, en la Escuela de Leyes, y él lo comenta, ¿no? O sea, mis estudios de posgrado son para la creación de políticas públicas, ¿no? Dice, y estoy muy familiarizado con la parte de la alimentación, de la nutrición, y quisiera generar, pues, esos cambios que lo ha ido haciendo a lo largo de sus diferentes cargos en el gobierno, y ahorita también con esta empresa que fue cuando tuvimos la oportunidad de conocernos y que él se quiere sumar, ¿no? A dictar pues ese panorama, ¿no? De qué fue lo que él encontró, cómo lo encontró, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y igual, ¿no? Ya nos había comentado también ahí a Antonio la parte de la segunda carrera, entonces, de ciencias políticas, pues trabajar, ¿no? Ya no sea de manera bidisciplinaria en nutrición y entrenamiento, sino ahora también transdisciplinaria, ¿no? Con otras áreas como la de administración, como la de ciencias políticas, para poder llegar a cumplir esos objetivos que es lo que realmente buscamos, ¿no? En el punto 4, pues se seleccionaron las técnicas, esos métodos, esos instrumentos para la captura y sobre todo también para el procesamiento de la información que obtuvimos, ¿no? El universo y las características a observar, pues primero se ubicaron en Ciudad de México, después nos pasamos a otros estados, ahí hablábamos acerca de lo que se había generado en Zacatecas, ¿no? Que ahí tenemos también a Coral como miembro de la IFSN y otros estados, ¿no? Entonces, ver qué es lo que está pasando no solamente en la Ciudad de México, en el Estado de México, área metropolitana, que quizás es donde nosotros nos ubicamos, sino en general, ¿no? En la parte de la República. En el quinto punto, pues se procesó la información, ¿no? Con esos medios electrónicos de cómputo, los programas que son requeridos para hacer esta investigación. Y el sexto punto, pues se procedió a analizar y sintetizar esos resultados, ¿no? Que pudieran ser atípicos de acuerdo a la fundamentación teórica del problema, ¿no? Entonces, de igual manera, generamos esa metodología, esos pasos a seguir como se genera en cualquier otra investigación que hemos hecho desde el punto de vista clínico, pero ahora lo hicimos un poquito más pues administrativo, ¿no? Y aquí pues consideramos diferentes aspectos que también yo considero que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, el triángulo ético que reconoce la complementariedad, ¿no? Esa interdependencia de los imperativos de tres escuelas de pensamiento que se basa principalmente en la teología, en la deontología, en la ética virtual, y a pesar de que cada pues artista de este triángulo aporta una óptica para poder clarificar y replantear diferentes aspectos de un tema,
En este caso, pues esa aplicación tan estrecha, ¿no? O extralimitada de un solo enfoque, pues puede producir una evaluación insuficiente, ¿no? Por eso siempre analizamos un problema desde las diferentes perspectivas y puede ser que una síntesis desarrollada de un análisis de triangulación, pues no podrá ser un juicio definitivo, pero sí nos permite que se justifique esas decisiones y sobre todo, ¿no? Es aportar la satisfacción de que el problema de obesidad infantil pues ha sido examinado, ¿no? Tomando en cuenta que la validez del estudio, pues es amenazada también por ciertas variables, ¿no? Externas, es decir, que puede ocurrir en el curso de estas investigaciones, principalmente en el índole de ciencias sociales. No estamos hablando de esta investigación que generamos de ciencias de la salud, sino más bien basadas a esa ciencias sociales, ¿no? Tenemos una base, ¿no? Y una fortaleza, que es, conocemos esa parte de la clínica, ¿no? Del enfoque del punto médico de la obesidad que hablamos en el capítulo 3. Y al adentrarnos a esta naturaleza de la obesidad infantil, pues nos generamos esa pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿No? Y de aquí, pues también nos fuimos a las teorías, ¿no? ¿Qué dice la Ley General de Salud? ¿Qué dice la Ley General de Educación? ¿Qué dice la Ley General de los Derechos de Interés Público? ¿No? Para poder ver esas tres perspectivas, esas tres pues áreas, ¿no? Además pues, de que se eligió un enfoque de investigación que encajara, ¿no? Con esas características de situaciones particulares, es decir, esa perspectiva plural, porque existen diversas bases ontológicas y metodológicas para la realización de una investigación, sobre todo en la administración pública, que es una ciencia posmoderna, ¿no? En donde pues es marcada por una gran ambigüedad en cuanto a valores y sobre todo premisas que son pues verdaderas, ¿no? Algunos filósofos ahí y pensadores también importantes fueron asociados con diversos enfoques y que se fueron tomados en cuenta, ¿no? Para poder incentivar a los demás a explorar esa mejor idea de los pensamientos, tanto filosóficos, pero también científicos, enfocados ahora a esa administración pública, ¿no? Recuerden que los enfoques de investigación van desde el positivismo, en donde existe la realidad y que es guiado por esas leyes universales, naturales, inmutables, que son completamente independientes del investigador, hasta el posmodernismo, ¿no? Que es en donde la realidad es una construcción social y que depende de quién lo vea. Entonces, es una interacción entre el investigador y su mundo, ¿no? No existe una verdad simple o, en este caso, objetiva, ¿no? Aquí generamos una encuesta, de hecho, si ustedes gustan, podemos hacer la muestra más grande a través de ciertos grupos. Fueron una N de 250 padres de familia, fueron unas preguntas sencillas y en donde pudimos observar que hubo, sí, una poca disposición de los padres de familia para poder contestar el test, que las respuestas fueron pues poco precisas e inclusive contradictorias, ¿no? Que inclusive el más del 50% de los encuestados pues mentían en más de dos preguntas y que había esa apatía, ¿no? De los padres para poder contestar los cuestionarios respecto a ciertas respuestas evasivas, ¿no? Y que la mayoría de los encuestados justificaban sus respuestas incluso, ¿no? Sin ser necesarios, ¿no? Les vamos a compartir si quieren el cuestionario, podemos hacer la muestra todavía más grande, podríamos hacerlo por los estados, por los países, ¿no? Ahí tenemos a Estados Unidos, a Inglaterra, ahora con nuestra presidenta acá en Ecuador. Y bueno, ¿no? En la pregunta número uno nos detectamos que más del 80% de los encuestados dice, ¿no? Saber qué es la obesidad. Entonces creo que eso es bueno, ¿no? Que a lo mejor los padres puedan identificar qué es obesidad, ¿no? A diferencia de sobrepeso y su clasificación, ¿no? Fíjense, en la pregunta 3 el 60% de los entrevistados identificaban las diferencias, ¿no? Entre ese sobrepeso y los diferentes grados de obesidad. En la pregunta, por ejemplo, 5 el 70% de los encuestados conocían si su hijo tenía ya sea obesidad o sobrepeso o quizás estaban con normopeso, ¿no? Eh, en la pregunta 7 que fue muy interesante, el 60% de los encuestados afirmaron tener familiares con obesidad, ¿no? Yo les había, creo que generado la pregunta al inicio del curso, ¿no? Esa pregunta siempre que me toca darla en presencial en alguna conferencia, les pregunto al auditorio, ¿no? Levanten la mano, ¿quién tiene un familiar con obesidad? Y prácticamente todos los auditorios han levantado la mano, ¿no? Ahí vemos
el impacto que tiene este problema de enfermedad, de pandemia, de obesidad, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y bueno, aquí en esta pregunta 7, el 60% pues contestaron, ¿no? Que tenían familiares con, con obesidad, ¿no? Y bueno, ya para no hacer el desglose de cada una de las preguntas, ya por ahí de la pregunta 14, ¿no? El 70% de los participantes del sondeo sabían si sus hijos pues practicaban algún ejercicio físico diariamente. Nos referíamos también a la parte de escuela, no solo a las actividades extras que a veces los padres suelen llevarlos. Y la pregunta número 15, donde el 90% de los encuestados pues les gustaría aprender cómo prevenir el desarrollo de la obesidad, ¿no? Entonces, eran padres que por lo menos veíamos que tenían ese interés, ¿no? ¿Cómo podemos concluir no solamente el curso, sino esta investigación? Es que el sector salud en su actividad debe hacerlo como una agrupación administrativa de categoría mundial, no actuar pues, en grupos diferentes y tener una imaginación incalzable, ¿no? A la tarea de hacer eficiente ese trabajo en conjunto con una serie de iniciativas de alto perfil que sean orientadas a mantener la disciplina, sobre todo en la línea de resultados a corto plazo, ¿no? ¿Qué más podríamos ver o determinar aquí? Pues que realmente podemos generar ciertas recomendaciones, ¿no? Los padres de familia deben enseñar a cultivar la conducta de comer sanamente a sus hijos, no dejar solamente el problema de sobrepeso y de obesidad a cargo del gobierno o a los profesionistas del área de la salud, que el ejercicio oportuno, ¿no? De los recursos públicos es uno de los objetivos fundamentales para poder lograr esos programas prioritarios en contra de la obesidad infantil y por lo que debe cumplirse de manera obligatoria en cuanto a la discusión del marco legal, ¿no? Es una obligación en el sector público ejercer correctamente ese presupuesto de egresos, ¿no? También podemos recomendar que es muy importante transmitir el mensaje a la población de que la obesidad infantil es una pandemia, ¿no? Imagínense, ahorita somos, ya al día de hoy, rompimos ese récord, ¿no? Ya somos 100 miembros en el grupo. Que nosotros seamos ese altavoz, que difundamos, eso tendría también mayor impacto, ¿no? Porque somos personal del área de la salud y del deporte, ¿no? ¿Qué podemos sugerir, ¿no? La profesionalización de puestos públicos, lamentablemente muchos tienen jefaturas, cargos de directivos y no tienen el conocimiento o las carreras afines a la dirección, ¿no? Que la presidenta, ¿no? Debe establecer medidas provisorias, aunque sea ahorita temporales, pero que ya se inicie esa lucha contra la obesidad infantil, que debe existir esa participación cooperativa, ¿no? Entre las entidades del gobierno principalmente, pero ¿por qué no ese triángulo que habíamos comentado, ¿no? Universidades privadas y gobierno, que realmente es urgente desarrollar, probar e implementar ideas de gestión, no solo retóricas, sino al servicio de un objetivo diferente y dado a conocer a la comunidad, ¿no? Hablamos de todas las campañas, pero que realmente los resultados no los sabíamos, ¿no? Si funcionó o no funcionó, cuánto funcionó. Entonces hay que generarlas y que el cargo público debe otorgar esa oportunidad para el quien tiene la capacidad para desarrollarlos, ¿no? Con a lo mejor concursos de nombramientos, ¿no? O que ya haya una ley sobre el tema, ¿no? Comentamos, existe mucha persona capaz, profesional, con los títulos para poder desempeñar esas funciones, pero a veces no están a cargo, ¿no? De oficinas que puedan llevarse en el día a día e implementar estas normatividades, ¿no? Entonces, bueno, si a lo mejor no se tiene al personal correcto, allá afuera lo vamos a encontrar y generar esas campañas de masividad, ¿no? Hablamos mucho de nutrición, no queremos dejar en lado o de fuera la actividad física, que debe ser recomendada, ¿no? Para poder abolir la obesidad infantil, que es responsable también de los padres de familias, implementarlas en las escuelas y no solamente en las privadas, sino estamos hablando aquí también de la parte gubernamental, ¿no? Ahí recuerdo muy bien la charla que tuvimos la maestra Aide y yo allá en Perú, ¿no? En una charla de comida post congreso en donde se platicaba, ¿no? Los días de actividad física, cómo debía diseñarse la actividad física por día, ¿no? Bueno, tenemos al personal, pues vamos a implementarlo. De hecho, en el Congreso hubo muchos especialistas en educación física que dieron sus puntos de vista desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, pues sí, no se cuenta con una conformación exitosa
internacionalmente se llama esa implementación de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Tiene un tiempecito que hicimos ahí un análisis muy interesante con Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, enfocado a la obesidad, en donde veíamos lo que hacía, ¿no? Principalmente ciudades sí, ciudades de Europa, países europeos, en donde tenían esa baja tasa de obesidad, ¿no? Y veíamos la triste realidad, ¿no? Sucaritas, ¿no? La marca como tal patrocinaba ciertos torneos de fútbol, entonces falta esa congruencia, ¿no? De que a lo mejor marcas sanas puedan patrocinar eventos deportivos, ¿no? Tan solo el Super Bowl, ¿quién la patrocina, no? La cerveza, ¿no? Cervecerías en este caso, entonces, bueno, no hay esa congruencia, ¿no? Veíamos algunas ciudades de Europa que el acceso al centro solamente era a través de bicicleta, ¿no? No solo de autos, o más bien no de autos, sino exclusivamente de bicicleta. Entonces fomentaban la activación física, ¿no? Y así podemos ver. Recuerdo muy bien cuando platicábamos con la licenciada en promoción de la salud, Jessica Velázquez, de implementación de estas políticas. Ella decía que también esa licenciatura tenía ese perfil para poder implementar o crear esas políticas públicas e hicimos un análisis de Latinoamérica, ¿no? Y justo el día de ayer estaba escribiéndome con Rodrigo Franco, presidente de IRCA, que decía, bueno, pues hay que hacer una publicación, ¿no? ¿Qué pasa en Latinoamérica desde diferentes perspectivas, ¿no? Enfocados en la salud, en la educación. Es un paper que puede dar inicio a esa difusión, no solamente a lo mejor allá en tu país, en México, sino lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Argentina, que era donde estaba este Rodrigo Franco, ¿no? Entonces, queremos cerrar con este resumen, ¿no? O concluir este curso del manejo presupuestal en obesidad infantil, de que realmente no solamente es la parte de la ciencia, ¿no? De nosotros, de los planes, la parte de la prescripción de los entrenadores, ¿no? Sino también de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, ¿no? Para que en conjunto podamos llevar a ese objetivo. Fíjense que queremos dar un segundo paso. Estamos ya ahí generando una publicación. Ayer, ¿qué te doy? Listo. Estamos trabajando, ¿no? Aquí con Sebastián, que lo tenemos aquí en la sala de juntas, ¿no? En la publicación de un artículo enfocado a categorías infantiles, ¿no? En donde vemos también ese problema de obesidad en algunas posiciones. Ahí cuando ya esté publicado se los vamos a compartir, ¿no? Él fue el escritor del artículo. Igual con Adán hay una publicación en MSBPI para el uso de creatina, ¿no? De manera responsable. Ahorita con este Rodrigo, ¿no? Que queremos checar esa publicación de LATAM, de Latinoamérica, en cuanto a estilos de vida saludable. Entonces, pues los invitamos, ¿no? Si quieren hacer extensiva esta encuesta que hicimos a los padres de familia para poder identificar problemas de obesidad infantil, pues lo podemos hacer de la muestra más grande y más interesante por estados, por países, generar una sesión extra, ¿no? Para ver esos resultados, verlos, cómo publicarlos, cómo implementarlos, ¿no? Y sumarse a los proyectos que ahorita se van a generar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ujú. Entonces, pues nada, simplemente agradecerles por sumarse a este curso, 4 sesiones. Les vamos a compartir ahí en el grupo los videos de las 4 sesiones por si no se pudieron conectar en tiempo real para que hagan un refresh, ¿no? Y pues no sé si existe alguna duda, algún comentario, saben que pueden abrir el micro, saben que pueden escribirlo ahí en el chat. Nos gustaría escuchar sus comentarios, ¿no? Ustedes que son los miembros, que son partícipes, y aquellos que nos están viendo en el Facebook Live, pues invitarlos, ¿no? A que se unan a la IFCN, a que juntos podamos hacer ese cambio enfocado a la salud, al deporte, ¿no? Ahí pueden solicitar la información y que prácticamente estamos atendiendo a diferentes temáticas, ¿no? En donde vemos que México y parte de países de Latinoamérica o de países que conforman la IFSN, pues tienen ciertos problemas. Dudas, preguntas, comentarios, los escucho, los leo.
No hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, no se preocupen. Les vamos a dejar, no, bueno, más bien vamos a solicitar ahí que nos apoyen con sus nombres para constancia, ¿no? Del Congreso, del Congreso, ya se emitieron las constancias del Congreso. Ahorita ahí déjenos en el grupo su nombre completo para las constancias de este curso. Recuerden que mañana vamos a continuar con el diplomado de educador en geriatría, ¿no? Que se quedó ahí pendiente. Vamos a subir los temarios otra vez para estar al corriente. El sábado tenemos examen de ciencias aplicadas al deporte. Ya finalizamos ese diplomado, pero ya tenemos la segunda edición, ¿no? El segundo nivel en donde lo vamos a ampliar en cuanto a horas y temarios de cada una de las materias, muy interesante. Y bueno, el domingo, por el Día de las Madres, no vamos a tener sesión, así que felicitamos a todas las mamis que conforman la IFSN, ¿no? Que festejen, que se diviertan, y el lunes vamos a regresar otra vez a actividades en clases. Así que pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Es correcto, Yuri. Sí, bueno, Yuri, bienvenida a la IFSN, tu primera sesión del día de hoy, ¿no? Sí, ahí en el grupo, ahorita vamos a dejar una publicación en donde vamos a solicitar sus nombres para la emisión de su constancia, ¿vale? Ahorita la dejamos ahí la publicación, Yuri, y sí, ahí vamos a solicitarla. Y bienvenida a la IFSN. Hoy se integraron dos nutriólogos, uno del Estado de México, uno de Ciudad de México, Yuri y Chris, a la IFSN. Así que bienvenidos, Chris, y sí, ahí lo vamos a dejar el nombre, ¿vale?